Bien, en ese sentido he cogido muchas de las ideas que durante los 2 días que hemos estado han ido apareciendo, no solo las ideas, sino la manera de estructurar las ideas, ¿no? Si me permitís, no voy a ir citando a cada persona ni quién ha dicho esto, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que esa falta de cita puede ser una especie como de metáfora de la inteligencia colectiva, aunque evidentemente la inteligencia colectiva no tiene que ver con homogeneizar al grupo, ¿no? Y como podéis imaginar, sostenibilidad se derivaba en esta cuestión que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y cómo ha habido ciertas políticas públicas que han determinado mucho una visión economicista de la cultura, pero rápidamente el grupo y cada una de las mesas entendió que había muchas más dimensiones, ¿no? Está la económica, está la social y está la medioambiental, que son esferas que, digamos, de manera articulada han entrado en crisis. Claro, para de alguna manera ver cómo cada una de estas capas, ¿no? La económica, la social, la medioambiental, dentro del propio sector de la danza, pueden ser de alguna manera rearticuladas o superadas, ¿no? Dar un giro a ese escenario, aparecían cosas, y ya digo que son citas de algunos de los grupos y que me va a costar situar exactamente cómo nacieron, como esta, ¿no? A mí me parecía como bastante interesante esta manera casi como de codificar en una sola idea, una sola reflexión, muchas cosas de las que se decían, ¿no? Lo sostenible es un gesto mínimo. Y es un gesto mínimo en el sentido de que en muchas ocasiones pasábamos de la reflexión abstracta, ¿no? De decir, efectivamente la cultura se ha convertido en una especie de recurso, ha entrado en los canales económicos, los indicadores que se usan para medir la cultura son economicistas, estamos saliendo de esa etapa, digamos, desarrollista, en la cual la cultura se entendía como cualquier otro recurso, cualquier otra mercancía, etc. Y ese conocimiento abstracto había que situarlo, ¿no? Había que pasar del conocimiento abstracto al conocimiento situado. Y en ese sentido aparecían como muchas experiencias de otros contextos, contextos latinoamericanos o contextos de gente que había venido a las sesiones. De hecho, de alguna manera, no sé si visteis la sesión de ayer de Marta Dero, pero podía ser un buen ejemplo de lo que ahora voy a decir. Desde ese tipo de ejemplos situados, ¿no? Que entienden esta reflexión como más abstracta, ¿no? Desarrollista, economicista, etcétera, que intentan de alguna manera implementar soluciones en espacios locales, ¿no? Y esos gestos mínimos muchas veces tienen que ver con algunas cosas que ha dicho María, ¿no? Donde lo económico evidentemente es importante, pero lo importante también tiene que ver con esos lazos constitutivos de la propia comunidad, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo generamos una serie de dispositivos que sean, no solo incluyentes, sino que tengan directamente que ver con lo que ocurre en ese territorio preciso, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido el Martadero era muy buen ejemplo. Por otro lado, aparecían cuestiones que tienen que ver directamente con un cambio en esa detección de problemas y que de alguna manera nos han llevado a una situación inestable, de fragilidad, etcétera, como es el tema que es una especie como de concepto que nos persigue desde hace mucho tiempo, que es el tema de la precariedad, ¿no? La precariedad como una forma inducida, ¿no? Que de alguna manera hemos sido empujados a ese escenario, ¿no? En el cual pues hay que sobrevivir, hay unas condiciones en las cuales el tipo de sujetos que estamos en este ámbito tendemos a introducir el deseo, la pasión, el placer en el trabajo, y esa precariedad muchas veces genera, ¿no? un espacio de alarma, en el sentido de que generamos una autoexplotación sobre nosotras mismas y podemos entender esta posición, este momento de crisis, ¿no? Como un lugar en el cual esa pasión, ¿no? Esa autoexplotación sirve como una especie de disfraz, ¿no? Para, de alguna manera, intentar poner soluciones en el territorio. Es decir, que a veces el trabajo en el cual actúa el deseo, la pasión, el placer, etcétera, sirve un poco como membrana que invisibiliza el problema que estás teniendo, ¿no? O sea, que echas demasiadas horas, que estás de alguna manera en una situación de autoexplotación, etc. Pero la precariedad en ese ámbito en el que estamos ahora y en el que el propio grupo se movía, se expresaba de esta manera también, ¿no? O sea, la precariedad, como sabemos, es el escenario de autoexplotación, donde el deseo funciona como disfraz para no ver realmente las condiciones materiales en las que uno o una se encuentra diariamente. Puede ser una actitud, un estado ambivalente.
Y esto se expresaba de la siguiente manera, ¿no? Cuando hablamos de esa ambivalencia, por un lado estaba la precariedad como un estadio en el cual estás y tienes que sobrevivir, ¿no? Te ves abocado a la supervivencia y es como intentar de alguna manera en este espacio de crisis intentar superar esa situación, pero también puede ser autonomía del propio sector, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que esa precariedad nos lleve a generar una ecología en la cual igual lo económico, los recursos tangibles, los equipamientos, etcétera, etcétera, son importantes, pero también es muy importante, ¿no? Todo ese tipo de capas, ¿no? Relacionales, simbólicas, afectivas, en la cual se puede generar un escenario donde la gestión de lo público, la gestión de los recursos necesarios para que el sector pueda seguir adelante, no tiene que depender solo de lo público estatal, ¿no? De las políticas públicas, etcétera, etcétera. Ahí es donde aparece en una de las metodologías que utilizábamos, ¿no? Que era dividir por fichas a intentar de alguna manera desglosar lo que cada grupo podía ver en cada uno de estos apartados, ¿no? El recurso, la comunidad, el modelo de gobernanza. Ahí es donde aparecía de diferentes maneras, expresado de diferentes maneras, desde diferentes posiciones también, como ahora, ¿no? Vemos que muchos de los recursos que se comentaban tienen que ver con ese escenario de lo público estatal, ¿no? Como decía, sobre todo equipamientos, toda una serie de políticas dirigidas al sector, etc. Y la comunidad, ¿no? Como tal y como se ha entendido hasta ahora en el sector de la danza, o así lo he entendido yo también, tener en mente esa idea de Kaiser José, que intenta hacer un ejercicio de relato. La comunidad se había entendido como una comunidad muy sectorial, ¿no? Es decir, los actores que forman parte de la danza, aquellos que toman decisiones, aquellos que se había convertido en una comunidad muy sectorializada. Esto no es particular del sector de la danza. O sea, yo no soy una persona muy próxima al sector de la danza, de hecho, para mí ha sido una especie como de máster estos 2 días intensivos para conocerlo mejor, pero de otros sectores sí que soy más conocedor, otros sectores de la producción cultural sí que soy más conocedor. Y esta mirada sectorialista, ¿no? Como muy, a veces, ombliguista y muy plegada en sí mismo, es algo que se da en muchos otros sectores de la producción cultural. Creo que estas formas diferentes de expresar, ¿no? Esta especie como de recogimiento del sector por parte de los grupos, de alguna manera venía luego superada a través de una cita que ahora os comentaré, para intentar encontrar un escenario nuevo, ¿no? Recurso, lo público estatal, equipamientos, etcétera, la comunidad muy sectorializada y el modelo de gobernanza determinado por lo público. Yo creo que aquí es importante destacar cómo las políticas públicas han acabado determinando la producción, la difusión en el sector de la danza, ¿no? Hay una cuestión que se ha comentado muchas veces durante los grupos, que es que se generan toda una serie de repositorios de obras, ¿no? Que no circulan, debido precisamente a esa lógica desarrollista en el cual la producción cultural tiene que ver con producción en términos materiales, ¿no? Es decir, cuanta más obra se produzca, ¿no? Mejor va a ser, ¿no? A nivel cuantitativo la producción cultural, la producción en el sector de la danza. Pero no entramos en términos, en fin, cuantitativos, no económicos, etcétera, etcétera, donde precisamente hay una economía de medios bastante latente en el hecho de que las obras ganan valor en su difusión, ¿no? Y no precisamente en esa especie de insistencia, ese determinismo que las políticas públicas han acabado como introduciendo en el sector de producción de una obra que no se mueve, de una obra que no se ensaya, de una obra que no dialoga, ¿no? En fin, de coartar directamente la capacidad de generar un proceso, un lenguaje en el cual lo que habías generado previamente probablemente tiene que entrar en esa esfera, ¿no? Más dinámica, y no pensar que la obra ha acabado cuando el creador la cierra y ni siquiera la ha situado delante o la ha enfrentado delante del público. En este escenario, digamos, terrorífico, dramático, tragicómico, sí, creo que no lo estoy mejorando. En este escenario, ¿no? Digamos, de lo público estatal, de sectorializado, de determinar, las políticas públicas determinan, por favor, ha sido para tanto ese chiste. Vienen determinadas por la política pública, etc. Aparece esta idea que amaneció en un grupo, pero que luego creo que más o menos se extendió o se hacía uso de ella, insisto, con lenguajes diferentes,
de la mudanza de la mirada, ¿no? La mudanza de la mirada es decir, intentar situar otro imaginario, otro tipo de énfasis en qué son los recursos, ¿no? Los recursos no solo son los equipamientos, etcétera, etcétera, pese a que no hay que olvidar que eso hay que reclamarlo, es decir, entrar en un escenario de lo común o del procomún diferente no quiere decir que olvidemos lo que de alguna manera es una conquista, ¿no? Esa capacidad de lo público estatal o de dirigir lo público estatal hacia toda una serie de ayudas, de líneas de financiación, etcétera, pero la mudanza de la mirada, ¿no? Nos lleva, digamos, a entender el procomún de otra manera. No os voy a explicar nada especialmente, digamos, sofisticado, pero aparecía esta idea de que lo público estatal queda de alguna manera, en fin, no digo aparte, pero sí que tal y como está de trágico, en el sentido de que la falta de representación, de la imposibilidad de entender las singularidades o la multiplicidad de demandas que hay en lo social, el Estado desde luego es algo que si no prescindimos desde luego lo miramos con otros ojos, ¿no? Ya que aparece esta idea de que el recurso tiene que ser aquello que se construye en lo común, no en lo colectivo, ¿no? Creo que hay una imagen muy chula de esta idea de que lo colectivo, lo común, etcétera, son cosas muy diferentes, que comentaba Guillermo Zapata, que si no lo seguís en Twitter es Casiopea Express, creo, y hablaba de la comunidad del recurso, ¿no? En un sentido no homogeneizante, ¿no? La comunidad, los recursos de lo común tienen que ver con singularidades, ni con una suma de individualidades, ni con una idea de comunidad homogénea, ¿no? Y él introduce una imagen de la cultura popular que creo que es como muy directa, que es que no somos los niños zombie, ¿no? La comunidad no es una comunidad homogénea, hipnotizada, etcétera, sino que somos los X-Men, ¿no? Es decir, somos una comunidad, pero plagada de singularidades, ¿no? Extraños, raros, etcétera, ¿no? Pues cuando hablamos de lo común o de la comunidad, hablamos de esto, no hablamos de borrar, ¿no? La singularidad de cada uno, sino que hablamos de constituir otro tipo de agenciamiento. Aquí, por ejemplo, aparecían muchos proyectos o se enunciaban de una manera, digamos, en la cual hay que seguir trabajando, como la de la asamblea, espero decirlo bien, la asamblea de los comunes de la danza, ¿no? Es decir, la posibilidad de crear, creo que en un sentimiento, un imaginario bastante quincemayista, ¿no? o de los nuevos movimientos que ha habido a nivel global, ¿no? Entender que el sector tiene que constituirse, tiene que reforzarse, tiene que de alguna manera poder seguir replicando sobre lo público estatal, pero a la vez tiene que entrar en conexión con toda la cadena de valor, con todos los agentes, y no de manera, digamos, efímera, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con el proyecto este que aparecía, o que comentaba María que había salido en el grupo, no de manera efímera, sino estable, ¿no? Esa asamblea de los comunes de la danza tiene que darse de manera estable, ¿no? Y si queréis, yo creo que en ese sentido se parece, por lo menos en espíritu, a muchas de las cosas que Raúl comentó en la Fundación de los Comunes, que tiene que ver con esta especie de observatorio permanente, ¿no? Esa capacidad de, en fin, como hace el Observatorio Metropolitano de Madrid, ¿no? De investigar, de situar todo ese conocimiento abstracto a nivel local, el intentar entender toda esa construcción, digamos, del Estado, del mercado y cómo eso, en fin, homogeneiza las singularidades del sector de la danza o de lo social, ¿no? Y ese observatorio permanente, nuestra capacidad, digamos, no solo de influir en lo público, sino construir herramientas para que, ¿no? Esta realidad, que no es paralela, sino que es latente, pueda incluso ser implementada directamente por lo público, ¿no? O sea, no es reclamar, sino ser propositivos, ¿no? Ser un sector del que se decía que había sido muy poco propositivo, que estaba un poco a la espera de lo que ocurría y tal. Voy acabando, ya llevo 15 minutitos, para cerrar y no borréis de la cabeza a Kaiser José. Me gustó mucho un pequeño diálogo que hubo cuando un grupo expresó esta idea, que de hecho la había escuchado muchas otras veces en el contexto, por ejemplo, de CEMOS 98, ¿no? En la edición de Microbios, que fue hace 3 años, o en la edición de este año de Copylove, que es esta de hay que salir de las zonas de confort, ¿no? Una vez más no quiere decir que dejes tu trabajo, etcétera, sino que de alguna manera pongas en tensión muchas de las cosas que te han venido más o menos, en fin, o sea, como muy sistematizadas y que al final determinaban tu forma de producir. Y alguien contestaba esto diciendo, pero si ya estamos fuera, ¿no? En el sentido de que incluso no es una decisión, ¿no? Hemos sido despojados de aquello que afortunadamente y materialmente no, eso es mucho más difícil de quitar, de lo que nos daba, ¿no? La capacidad de producir, de crear, de difundir, etc., ¿no? Bueno, pues si ya estamos fuera, igual
todo esto que he comentado y que de hecho ha aparecido en los grupos no es ninguna utopía, no es ninguna panacea. Probablemente, como dicen los hackers y como también se ha expresado en el grupo, no se trata de decir hay que hacer, sino de hacerlo directamente.